Redfield TV, la TV online cristiana que anuncia que Cristo viene con poder. Gracias por acompañarme nuevamente. Estoy contigo para compartir un mensaje de gran bendición para ti. Así es que te saluda Manuel Castro de Redfield TV. Me da mucho gusto estar contigo. Bueno, el día de hoy regreso para compartir del libro El conflicto de los siglos, un mensaje titulado, en este caso, El conflicto inminente, como lo ves en la pantalla. Así es que es un mensaje de gran bendición que vale la pena poner toda la atención, porque el día de hoy descubriremos la verdad, sobre todo la mera verdad acerca de la ley de Dios. Así es que te comparto de este libro, El conflicto de los siglos. Y bueno, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Así es que para realizarlo se rebeló contra el Creador. Así es que, y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Así es que engañar a los hombres, sobre todo para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Entonces, en el jardín del Edén, tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Así es que se ha conseguido más bien haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de los preceptos. Por eso es que el resultado será finalmente el mismo. Por eso es que ofender a Dios en solamente un mandamiento, pues nos hace culpable de todos los mandamientos. Así es que el que peca, como te comento, en un solo punto, manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión, y sobre todo viene a ser culpa de todos los puntos de la ley, como lo declara Santiago en el capítulo número 2, verso 10. Bueno, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió sobre todo las doctrinas de la Biblia, de suerte que incorporaron errores en la fe cristiana, sobre todo de los millares de personas que profesaban creer en las santas escrituras. Y bueno, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. Así es que en esta batalla estamos entrando ahora, y bueno, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Por eso es que los elementos que se coligarán, sobre todo en esta lucha contra la verdad y la justicia, están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios, que no ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, nos ha sido transmitida, ¿verdad? Tanta gente que ha sufrido por mantener la verdad, tanta gente que ha padecido persecución, muerte y todo lo que ha tenido que sufrir las personas, los cristianos verdaderos. Así es que sobre todo de tanta sangre que los mártires han dejado y no es apreciada debidamente. Por eso es que la Biblia está al alcance de todos, ¿verdad? Porque ya muchos ya padecieron persecución para que nosotros podamos tener esa Biblia. Entonces vale la pena que nosotros la estudiemos tal como está en la palabra de Dios. No cambiarle ni tampoco hacer alteraciones. Por eso es que pocos son los que la aceptan verdaderamente como una guía de la Biblia. Por eso es que la incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en las iglesias o en la iglesia. Así es que muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son fundamentos del mismo, sobre todo de la misma fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perfecto de la ley de Dios, son realidades rechazadas, sobre todo verdades rechazadas entera o parcialmente por el gran número de los que profesan ser cristianos. Por eso es que miles de personas que se envanecen de su sabiduría, sobre todo se sienten como que conocen mucho, tienen mucho conocimiento, pero invalidan muchas partes de la Biblia. Bueno, sobre todo
se llenan de, supuestamente se hacen pasar como que tienen mucha sabiduría y sobre todo de espíritu tienen un espíritu de independencia, así es que consideran como una de la debilidad el tener fe, sobre todo implícita en la Biblia, pero claro que no es completamente. Por eso es que piensan que es la prueba del talento superior y científico argumentar todas las sagradas escrituras y espiritualizarlas y eliminar sobre todo sus más importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada y sobre todo a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se les considera como sobre todo merecedores de tan solo una burla o desprecio. Así es que, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella, que es el Señor Jesucristo. Al pisotear la ley de Dios, se niegan la autoridad, sobre todo del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo con madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han entronizado un ídolo, sobre todo un ídolo filosófico, en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de su creación, no es adorado más que solamente por un número de relativamente pequeño grupo de personas, sobre todo los que sí tienen la fe y aman la verdad y sobre todo aman a Jesucristo, como dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, miles y miles sobre todo deifican la naturaleza al paso que niegan sobre todo al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo de hoy, y bueno, tan ciertamente como existió entre el antiguo de Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas y sobre todo el Dios de los círculos selectos y sobre todo de la moda, de muchos colegios y sobre todo universidades y hasta muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios sobre todo. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está tan abiertamente en la oposición con las enseñanzas de la Biblia, sobre todo de la razón. Ninguno es tan perniciosos, ni sobre todo en los resultados como la doctrina moderna, que tanto cunden, sobre todo de que la ley de Dios ya no es más del carácter obligatorio para los hombres. Así es que toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y sobre todo obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Por eso es que nos podemos hacer una pregunta: ¿y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales él creó? Bueno, esta pregunta te la dejo para que la respondas. Bueno, supongamos que los ministros más eminentes se pusieran sobre todo a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos sobre todo de los ciudadanos no estaban ya más en vigencia, ya no están más en vigencia. Por eso es que nos podemos poner en ese punto, que sobre todo que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. Y bueno, esto nos lleva a otra pregunta: ¿por cuánto tiempo se toleraría semejantes prédicas? Y bueno, también, pero ¿es acaso mayor ofensa sobre todo desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos? Bueno, sobre todo que son el fundamento de todo gobierno. Más acertado sería de las naciones que aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisieran, antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sobre todo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron sobre todo las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio rechazar sobre todo las restricciones que Dios impuso y que sobre todo
equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y sobre todo despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal se establezca en su poder, sobre todo en la tierra. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer, sobre todo de parecer culpa, y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Por eso es que debido a sus enseñanzas, sobre todo enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón, así es que de los niños, de los jóvenes, de suyo insubordinado sobre todo, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina, sobre todo reina soberana. Así es que al paso que se burlan sobre todo de la credulidad de los que obedecen la exigencia de Dios, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados, sobre todo que acarrean los juicios de Dios sobre los paganos. Los que se les enseña al pueblo a considerar superficiales los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger, sobre todo la desobediencia, y en este caso siempre la desobediencia trae los juicios de Dios. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad, sobre todo su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan que resultaría de la abolición de los pecados divinos. No saben lo que puede suceder. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de sus vecinos y sobre todo el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. En este caso la institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. Eso ya lo estamos viendo en la actualidad. Nuevamente también estamos viendo cómo es que se han hecho leyes donde se está haciendo legítimo un matrimonio del mismo sexo, cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Todo eso va a acarrear los juicios de Dios. Así es que el que pudiera, si así lo desea, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían sobre todo en atentar de la vida de sus padres. Así es que es algo muy malo, ¿no? Así es que si al hacerlo pudieran satisfacer los deseos de sus corazones, sobre todo sus corazones ya corrompidos, el mundo civilizado se convertiría sobre todo en una horda de ladrones y asesinos, y la paz y la tranquilidad y sobre todo la dicha desaparecería de la tierra. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de las responsabilidades moral y sobre todo ha abierto anchas sobre todo las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como la abrumadora. Sobre todo, Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y sobre todo el desenfreno sobre todo de los apetitos. Así es que todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece un mole sobre todo tambaleante a punto de desembordarse en ruinas. Así es que los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo un objeto de atención y sobre todo de obsequios, como si hubiesen llegado a sobre todo a un envidiable grado de distribución, así es que de distinción. Así es que eso es muy, muy grave.
Se da gran publicidad a las participantes, sobre todo a las particularidades de su carácter y a los crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus, sobre todo, infernales designios. Sobre todo la infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y sobre todo de la iniquidad en toda forma y grado, deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran sobre todo lo que podrían hacerse para que contener, sobre todo en el desborde del mal. Por eso es que los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y sobre todo el afán de los placeres sensuales. La intemperancia sobre todo ha obedecido o se ha obcecado por las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión y la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran en los que administran las leyes. La justicia se mantiene lejos por cuanto a la verdad está caída en la calle y sobre todo en la rectitud no puede entrar. Así lo registra Isaías 59:14. Bueno, la iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron el resultado inevitable de la supresión de las sagradas escrituras. Podemos hacer una pregunta, ¿pero dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo: destruir la fe de la Biblia, y responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, así es que insinuando la creencia de que la ley de Dios ya no es obligatoria, así es que empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si la ignorasen los preceptos de ella, y ahora, como en tiempos pasados, obra sobre todo por intermedio de la Iglesia para promover sus fines. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado sobre todo al vuelo las semillas del escepticismo. Así es que, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y sobre todo al estado consciente de ellos, sobre todo de los muertos, así es que han rechazado la única defensa posible contra sobre todo los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia, sobre todo cuando se les presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento. Se ve que ordenan reposar en el séptimo día, y como único medio de liberarse sobre todo de un poder que no desean cumplir, muchos de los maestros, sobre todo populares, declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia, que la ley fue clavado en la cruz. Así es que de este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que en adelante la reforma respecto del sábado está, sobre todo, esta manera de rechazar la ley divina sobre todo para evitar la obediencia al cuarto mandamiento, se volverá casi universal. Las doctrinas del caudillo, sobre todo religiosos, han abierto las puertas de la incredulidad, sobre todo el espiritismo, y despreciado así la santa palabra de Dios. Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo, sobre todo en el mundo cristiano. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se ve generalizado más y más debe sobre todo
achacarse en gran parte a la violación del sí llamado Día del Señor, domingo, la cosa que no es el domingo, es el sábado. Bueno, y que si se hiciera obligatoria la observancia de ese día, domingo, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Así es que en dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. Sobre todo también los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos sobre todo de la temperancia y sobre todo de las reformas. Pero las circunstancias de que un movimiento encaminado a establecer errores, sobre todo esté ligado con una obra buena en sí misma, no es el argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiaremos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se le tomará con menos recelo. Así es que una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para sobre todo hacerlo honesto, un texto o una doctrina. Así es que el hecho de mezclar verdad con mentira hace que esa verdad parezca verdad o confundir a la gente. Por eso es que los jefes del movimiento a favor del domingo pueden prolongar o propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellos algún requisito en pugna sobre todo con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos que los hombres instituyen. Así es que, merced a los dos errores capitales, que es la inmortalidad del alma y sobre todo la santidad del domingo, Satanás pretenderá a los hombres, sobre todo los tratará de inducir en sus redes, mientras aquellos formen la base del espiritismo. Sobre todo, este crea un lazo con la simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en detener o sobre todo en tender las manos a través de un doble abismo, sobre todo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país rechazará o marchará en las huellas de Roma, en este caso pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más cerca del cristianismo, sobre todo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará también bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios inimaginables. Así es que nos llevaremos muchas sorpresas, y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto sobre todo para las instituciones de la iglesia, sobre todo, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Así es que ahí está toda la atención en ese punto. Así es que la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible, apenas se percibe. Los miembros de la iglesia aman sobre todo lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de ese modo, sobre todo, robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo de cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de en sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos.
Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para sobre todo la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, sobre todo que sana las enfermedades del pueblo y profesan presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes le siguen. Satanás se deleita en la guerra, sobre todo que despiertan las más viles pasiones del alma y arrojan luego sobre todo sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Así es que su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de ese modo pueden distraer los espíritus de los hombres de la obra, sobre todo de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar, sobre todo muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo poder para dirigir los elementos, sobre todo en cuanto Dios se lo permite. Cuando se le dejó que afligiera, sobre todo a Job, como podemos recordar, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. Sobre todo una serie de desgracias fueron lo que le sucedió a Job. Una obra sobre todo de gran alcance. Así es que es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda en el poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley divina de Dios, a la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Sobre todo, alejará sus bendiciones de la tierra y retirará sobre sí su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra la ley y los que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y sobre todo atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer que los hombres, sobre todo habrá creer a los hombres que es Dios quien los está afligiendo, ¿verdad? Así es que si estamos en medio de una pandemia, no es Dios el que está haciendo esto, sino que es el enemigo que está actuando para destruirnos, pero por todo sabemos que Dios está allí tratando de cuidarnos, ¿verdad? De protegernos. Y bueno, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, estamos hablando de, en este caso, de Satanás, que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y sobre todo desastres al punto que sobre todo en las ciudades sobre todo las ciudades populosas, sean sobre todo destruidas y queden como en ruinas y sobre todo en completa desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, sobre todo en las desgracias y las calamidades de mar y tierra. Así es que en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades, sobre todo de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, sobre todo en las mareas extraordinarias y en los terremotos, sobre todo destruye las mieses casi maduras y ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga también por el aire emanaciones metafísicas, sobre todo de virus y bacterias y sobre todo miles de seres perecen en la pestilencia, como lo estamos viendo ya en este tiempo de pandemia. Así es que estas plagas irán sobre todo menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre el hombre y sobre todos los animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encubrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, sobre todo sobre sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto
y quebrantaron el pacto eterno, como lo dice Isaías 24:4. Así es que luego el gran engañador sobre todo persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado sobre todo el desagrado de Dios, sobre todo lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Así es que se declara que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Por eso es que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatorio, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban el pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá también la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivos de la misma índole así le sucedió. Y luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú allí? Perturbador de Israel, le decían. Así es que a lo que él respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido sobre todo a los Baales. Así lo registra el libro de Primera de Reyes 18. Así es que ahí está la cita. Así es que cuando con falsos cargos se hayan sobre todo despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstol de Israel, ¿verdad?, con Elías. El poder milagroso que se manifiesta sobre todo en el espiritismo ejercerá su influencia sobre todo en el perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazaron el domingo, y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión, en el sentido de que, sobre todo, de la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grandes serán sobre todo la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sobre todo las aseveraciones. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que sobre todo la que se inició en el principio de la gran guerra de la controversia en el cielo. Así es que hacía como si se procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuando podía ser derribado y acusado, sobre todo acusar a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba allí tratando de realizar, ¿verdad? Estamos hablando de Satanás en el cielo, ¿verdad?, que estaba ya engañando. Bueno, la misma política de engaño caracteriza la historia de la iglesia romana. Ha profesado actuar como representante, sobre todo representante del cielo, mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad en el Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró sobre todo en la liga con Satanás, y se les emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos, ¿verdad?, de su oprobio, y hacerlos pasar como esto ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Bueno, así lo hicieron con el Señor Jesucristo. Bueno, también así lo hicieron con él, ¿verdad? Si otro tanto sucederá ahora, mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios. Los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y sobre todo atrayendo los castigos sobre el mundo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Así es que por medio del temor de la fuerza procurará regir la conciencia y hacerse sobre todo tributar homenaje. Y esto es para conseguir esto,
obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y sobre todo les induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado, ¿verdad? El sábado de la Biblia, serán denunciados como enemigos de la ley, sobre todo, y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sobre todo sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados sobre todo de ser desleales hacia el gobierno. Los ministros que nieguen la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniarán y sobre todo condenarán a los que guardan los mandamientos, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es de que están asumiendo actualmente una actitud que sobre todo dará por resultado la persecución de los que se nieguen a la conciencia, sobre todo a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y sobre todo a reconocer sobre todo los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la iglesia y sobre todo del Estado se unirán para hacerse que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Sobre todo, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor de la justicia, sobre todo, y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos, sobre todo lo que es la libre América, se verán a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya más respetada. En el conflicto que está por sobre todo estallar, veremos realizarse las palabras del profeta cuando dijo: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra sobre todo el resto de ella, sobre el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, pues bien, es así como finaliza este mensaje del día de hoy. Así es que un mensaje importante del libro del conflicto de los siglos que se tituló El conflicto inminente, el cual yo te invito para compartirlo, ya que trae una enseñanza muy importante para este tiempo y nosotros le llamamos el mensaje de los tres ángeles, el que nos invita a adorar a Dios y adorarlo en el día verdadero. Así es que yo te invito para que compartas este mensaje, esperando que sea de gran bendición para ti y sobre todo para las personas que lo reciban. Gracias por acompañarme. Se despide un servidor, Manuel Castro. Rugby TV, la TV online cristiana que anuncia que Cristo viene con poder.